Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios, qué gusto verles. Y bueno, vamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por la gran bendición que nos das de podernos reunir, Señor, aquí en este lugar. Padre, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, que sea tu presencia la que nos dirija, Señor. Que sea tu presencia la que hable a nuestros corazones. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Hemos reconocido, Señor, tu nombre, tu grandeza, Señor, a través de los cantos, a través de la oración. Padre, ayúdanos ahora también a tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Un corazón que realmente, Señor, te anhele. Un corazón que te busque, Señor. Padre, te damos gracias porque todavía tenemos esta libertad de poder reunirnos, de poder escuchar las Escrituras. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a valorarla y nos ayudes a aprovechar, Señor, esta libertad que tenemos para atesorar tu palabra, para poder estudiarla, Señor, pero sobre todo, Padre, para amarla y llevarla a lo práctico en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Pues vamos a la palabra del Señor y el día de hoy vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 26 al 40. Primera de Corintios 14, del 26 al 40, donde estaremos hablando del orden que debe de tener la reunión en la casa del Señor, ¿verdad? Aquí Pablo da una serie de recomendaciones acerca del orden que debemos de llevar como iglesia, pero obviamente todo esto siempre en el centro que ha estado hablando en los últimos capítulos 12, 13 y 14 que hemos visto, basado en el amor, que es lo que debe de ser nuestro eje principal. Entonces, vamos a iniciar directamente, versículo 26. Dice así la Escritura: hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en estos idiomas. Si va a haber algo que en esta parte de la Escritura vamos a ver, es el orden que el Señor quiere, a través en este caso de Pablo, establecer en la iglesia de los Corintios, y que es un orden que se puede apegar muy bien a nuestros días, es decir, cómo nosotros llevamos el orden en la iglesia. Y aquí debemos de comprender algo muy importante. Vamos a partir de lo siguiente: para Dios el orden es muy importante. El orden es algo relevante para Dios. Desde el inicio, desde la creación, Dios ha sido un Dios de orden. Desde ahí hemos visto cómo poco a poco, de una manera muy cuidadosa, Dios fue creando todas las cosas y cómo fue Dios estableciendo ciertas leyes. Lo vemos en el Antiguo Testamento, fue estableciendo ciertos hábitos, conductas que llevan un orden que nosotros debemos de cuidar. Entonces aquí la palabra clave en estos versículos que vamos a ver, hermanos, es la palabra orden, pero es un orden que debe de estar establecido y basado en el amor al Señor. Allí debe de estar, y no solamente en el amor del Señor, sino, como hemos hablado también, en el amor en la iglesia, de los unos para con los otros. Entonces, ¿qué vemos aquí en estos primeros versículos? Lo que vamos a ver es este principio principal dentro de la iglesia basado en el amor. ¿Qué es lo primero que podemos ver? Todo lo que se haga debe de ayudar a los demás. Esto ya lo estuvimos viendo, ¿verdad que sí? Todo lo que se haga debe de ayudar a los demás. ¿Qué más estuvimos viendo? Por ejemplo, ¿qué analizamos aquí? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Dice, por ejemplo, en relación a cantar, ¿no? Aquí utiliza la palabra salmos, en el del griego salmos, que quiere decir, o está muy enfocado al uso incluso de instrumentos, al uso de instrumentos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque siempre ha habido como algo que liga la adoración al Señor
también a partir de la música, aunque en momentos diferentes históricos de la iglesia se ha utilizado el instrumento musical y a veces no se ha utilizado, pero podemos nosotros pensar simplemente en la voz como un instrumento que adora al Señor. Amén. Simplemente la voz se convierte en un instrumento. De hecho, la voz se reconoce como un instrumento. Los musicólogos nos podrían decir de eso, ¿verdad? Pero a final de cuentas es un instrumento que sirve para honrar al Señor. Pero en este caso también para bendición de los demás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando cantamos estamos también afirmando una palabra. De hecho, dentro de lo que es la adoración, la alabanza al Señor, existen como varios ejes. Hay dos ejes principales. Se habla de una adoración que en este caso sería vertical, que tiene que ver en relación a los cantos con esa exaltación directamente al Señor. Amén. Que es lo que estamos más acostumbrados a hacer en la iglesia, una adoración vertical que viene de la iglesia donde exaltamos al Señor, proclamamos su nombre, adoramos su nombre, pero también hay una adoración horizontal. Una adoración horizontal donde nosotros mismos nos edificamos recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordando quiénes somos en Cristo e incluso motivando a otros a que se acerquen al Señor. No sé si me explico con esto. Amén. Hay quienes han usado mucho la música en esta cuestión horizontal como para llevar el evangelismo a las personas, ¿no? Y aunque las letras no vienen algunas o no hablan específicamente de su adoración directa al Señor, pues sí invitan a los demás a conocer del Señor o invitan a los demás a que adoren al Señor. Y esto lo podemos ver también en los salmos, ahí encontramos bastante al respecto. Pero enseguida también nos habla acerca de enseñar. Y viene de esta palabra en griego didaké, que por ahí viene también la palabra didáctica, que quiere decir dar instrucción. Es decir, todo esto que estamos haciendo de cantar, de enseñar, recordemos que tiene que ser para ayudar a los demás, para bendición de la iglesia. Entonces el dar instrucción sin duda es para bendición de la iglesia. Pero entonces comienza a hablar también más adelante de lo siguiente: comunicar lo que Dios ha mostrado. Y aquí utiliza la palabra griega que es apocalipsis, es decir, revelar algo que Dios ha mostrado. Es una revelación que recordemos, hermanos, que en muchas ocasiones es algo muy importante para la iglesia. Esa revelación por parte de Dios acerca de qué es lo que necesitamos como iglesia, porque muchas veces caminamos y podemos entrar, hermano, en un movimiento automático, donde ya nada más estamos haciendo las cosas para el Señor, por hacerlas, por cumplir o por estar precisamente llevando una liturgia dentro de la iglesia, más allá de estar esperando una revelación por parte de Dios, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que la iglesia en la iglesia necesitamos. Y es muy importante de poderlo comprender. ¿Y cómo estamos alerta de esas cosas? Obviamente a partir de lo que el Espíritu Santo nos va revelando, ¿verdad? Y lo que vamos viendo. Hace un momento orábamos por el gobierno de nuestro país. Y por ejemplo, en la actualidad se están dando cosas que son preocupantes, ¿verdad? Se quieren legislar algunos aspectos, sobre todo en cuestión de tener controlado lo que se dice desde el púlpito, de tener eso de alguna manera influenciado por las ideologías y las modas que vienen en realidad desde organismos a nivel mundial, ¿verdad? Y eso es algo que nos debería de hacer pensar en: Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Verdad? Sí, ya sabemos que está la Escritura, ya sabemos que ahí tenemos todo lo que necesitamos, hermano. Pero yo le preguntaría a usted ahora: ¿usted está seguro ahora de qué tiene que hacer? Si vienen este tipo de leyes, ¿qué tenemos que hacer? Ahí necesitaríamos una revelación del Señor. ¿Está de acuerdo, hermano? Porque entonces a lo mejor pueden llegar cosas, o podrían llegar cosas donde a los pastores nos quieran, por ejemplo, encarcelar si nosotros seguimos hablando sin comprometer la Escritura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comportar? Necesitamos la revelación del Espíritu, necesitamos que el Señor nos guíe. Y es ahí donde vemos precisamente cómo se cumple esta acción de los dones para poder ser de bendición a la iglesia. Enseguida también tenemos lo que nos dice aquí:
hablar en idiomas desconocidos, que viene del término griego glosa, que quiere decir idioma, y que estuvimos hablando también al respecto el domingo pasado. Y también nos menciona lo de traducir los idiomas desconocidos, que viene precisamente del griego hermeneia, de donde viene la palabra hermenéutica, que quiere decir interpretar estos idiomas. Y fíjense muy bien aquí lo que tenemos que preguntarnos. ¿Está listo para esta pregunta, hermano? ¿Cuál es esta pregunta? ¿Estoy ayudando a los demás con lo que hago dentro de la congregación? Y esa es la pregunta eje que debemos de tener como creyentes. ¿Estoy ayudando a los demás con ese don que Dios ha traído o me ha dado en mi vida? ¿Estoy bendiciendo a los demás en la congregación con ese talento, con ese don que Dios me ha dado? ¿O lo estoy guardando? ¿O simplemente no tengo el deseo de bendecir a los demás? Me siento cansado, me siento estresado, tengo situaciones difíciles en mi vida. Porque a veces estamos esperando el tiempo perfecto para poder servir al Señor. ¿Cuántos hemos escuchado de eso? Ahorita todavía no puedo servir al Señor. Mira, dame un ratito más porque tengo que arreglar esto de acá y tengo que solucionar esto de acá también. Y estamos buscando el momento perfecto para servir al Señor. Y la realidad es que humanamente hablando, nunca va a llegar el tiempo perfecto. Sino que nosotros, aún dentro de las circunstancias en las que estemos, si estamos confiando en el Señor y si estamos poniendo en Él nuestra fe, debemos de ir y servir al Señor. Debemos decirle: Señor, aquí está, tú me has dado este don, me has dado este talento, ¿cómo puedo bendecir a mis hermanos? ¿Cómo puedo bendecir a la iglesia? Y a partir de eso, de manera directa, ¿cómo puedo honrarte a ti? Amén. Entonces tenemos aquí esta pregunta: ¿estoy ayudando a los demás con lo que hago dentro de la congregación? Y entonces aquí Pablo comienza a establecer ya un criterio también de orden. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. A partir del versículo 27 dice así: si algunos hablan en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas, y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que estén diciendo. Pero si no hay en la iglesia nadie que traduzca, entonces deben callarse o hablar solo para sí mismos y para Dios. Vamos a ver de manera muy clara cómo Pablo realmente, porque a veces se ha interpretado de esa manera, realmente él no está prohibiendo, hermano. Nos queda claro eso, ¿verdad? Él no está prohibiendo el uso de las lenguas. Él no está diciendo que no se hablen las lenguas en la iglesia, que no se hablen estos idiomas desconocidos o humanos, de acuerdo a las diferentes interpretaciones teológicas. Pero sí está diciendo que debe de haber un orden dentro de la iglesia. Y entonces eso nos debe de quedar a nosotros muy claro, ese orden con el uso de este don dentro de la iglesia. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que Pablo les dice a la iglesia de los Corintios que no deben de estar hablando más de 2 o 3 personas en la iglesia al mismo tiempo. Este don de las lenguas. Yo sé que este don de las lenguas todavía nos queda un poquito como que se convierte últimamente se ha convertido, sobre todo en el movimiento reformado, se ha convertido como un tipo tabú dentro de la iglesia, ¿no? De las lenguas. Y no se ha llegado realmente, porque esa es la realidad. Podemos leer comentarios de diferentes teólogos, diferentes teologías sistemáticas, porque atención, hermano, cuando estudiamos teología sistemática, yo le invito a que estudiemos las perspectivas completas, ¿verdad? Hay una teología sistemática reformada, pero por ejemplo también hay una teología sistemática pentecostal muy interesante y muy llena también de eruditos bíblicos. Entonces es importante generar siempre ese balance, hermano, porque cuando comenzamos a caer más de un lado, es cuando empiezan las divisiones y los juicios y caemos en un fariseísmo. Amén. Entonces es muy importante tener ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que en la iglesia de los Corintios, por lógica, estaban todo el mundo hablando en lenguas. O sea, todo el mundo se agarraban hablando en lenguas. Y no era que estaba mal que hablaran en lenguas, sino que lo hicieran todos. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, estaba diciendo: hay desorden. Hay desorden. Y aquí el enfoque está con las lenguas, hermano. Pero ¿sabe que podemos caer en desorden en muchas otras áreas en la iglesia? Así podemos ser la iglesia más tradicional que querramos, pero podemos tener desórdenes que no agradan al Señor.
Y sería muy importante que nosotros analizáramos eso. Pero aquí específicamente, hablando de este don, dice, no más de 2 o 3 personas en la iglesia deben de hablarlo y también deben de esperar turno para poder hablar. Qué interesante, ¿verdad? Y también nos dice aquí, debe de haber quien interprete, quien traduzca esas lenguas, para que sean de bendición a los demás, lo que se está diciendo. Y aquí viene un punto que me parece muy interesante, que es este siguiente. Dice, si no hay quien interprete, es decir, si en la iglesia no hay quien por obra del Espíritu Santo también puede interpretar lo que se está diciendo en esas lenguas, entonces nos dice que debe de hacer 2 cosas, tiene 2 opciones. ¿Cuál es la primera? Callar. Callar, esa es la primera. Pero viene una segunda muy interesante también, hermano. ¿Cuál es esa segunda? Hablar para sí mismo. ¿Y para quién? Y para Dios. Aquí hay algo muy interesante, hermano, que quiero que usted analice. Dese cuenta que quien está en este sentido hablando o utilizando este don, cuando no hay un intérprete, obviamente estará de acuerdo que no entiende lo que es. Él mismo no entiende lo que está diciendo. ¿Está de acuerdo? No lo entiende. Pero también nos queda muy claro de manera implícita que quien sí lo entiende es Dios. Es Dios. Entonces, si de alguna manera en alguna reunión, lo que sea, ¿verdad? Tú empiezas a escuchar a alguien hablando en lenguas y lo está haciendo de manera ordenada, hermano, si lo está haciendo de manera ordenada y sobre todo, si hay alguien que puede interpretarlas, pídele mucho al Señor en evitar caer en un juicio de, pues quién sabe qué tanto estará diciendo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Cuida mucho eso, porque tú no lo entiendes. Tú no lo entiendes, pero Dios puede entenderlo. Amén. Entonces debemos de cuidar mucho eso, pero dentro de todo ese eje debe de estar ese orden que está pidiendo aquí Pablo. Vamos a continuar, vamos al versículo 29. Dice así: y si algunos hablan de parte de Dios, que sean solo 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Pero si alguno de los que están sentados recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así todos tendrán la oportunidad de anunciar un mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. Aquí deja entonces Pablo de hablar de aquellos que tienen el don de lenguas y se va a dirigir más específicamente hacia el don de profecía. El don de profecía. Y cuando vamos aquí al original de lo que se refiere Pablo, vamos a ver que utiliza la palabra en griego profetés. Profetés. Pero lo usa también junto con una palabra que es la palabra apocalipto, que es revelación. Es decir, una palabra profética de revelación por parte de Dios. Esto en algunas ocasiones también se puede enfocar específicamente a la palabra de predicación. Sin embargo, si somos muy estrictos en la traducción del original, hermano, no me refiero aquí a las interpretaciones teológicas, sino la interpretación del original, está utilizando una palabra muy específica en relación a la profecía y en relación a la revelación, que va de la mano, es decir, no tanto hacia el enfoque de la enseñanza como tal, ¿verdad? Es decir, de la predicación que enseña, sino más bien de la palabra basada en la Escritura que da una revelación para bendición de la iglesia. Cosa que nos hace mucha falta en el cuerpo de Cristo, tener ese tipo de revelación por parte del Espíritu de Dios dentro de un orden establecido para bendición de la iglesia. Un ejemplo muy claro del uso de ese tipo de don lo encontramos en Apocalipsis, en los capítulos del 1 al 3, cuando el Señor, por medio del apóstol Juan, le está hablando a la iglesia, le está profetizando a la iglesia y le está trayendo una revelación a cada una de las 7 iglesias de manera particular, donde les está trayendo esa palabra de exhortación,
esa palabra también de edificación, esa palabra de consuelo e incluso esa palabra de aviso. Porque vemos con claridad cómo el Señor en cada uno de los mensajes o en la mayoría de ellos les dice: qué bueno que tú eres así, pero tengo contra ti esto. Y no los deja así nada más, ¿verdad? Sino que les dice: entonces haz esto. ¿Ustedes creen que necesitamos ese tipo de mensaje en la iglesia en la actualidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque a lo mejor alguna iglesia, ¿verdad? Que me voy a ir a un ejemplo muy extremo, perdón. Pero a lo mejor alguna iglesia el Señor le podría decir: mira, me encanta la manera en que se aman entre ustedes, porque eso es parte de lo que yo les he dado, el amor de Dios. Y puede decirles: pero tengo contra ustedes que aceptan todo lo que viene de la cultura y que a todo le dicen que está bien por un supuesto amor a mí. ¿Cree que se necesita este tipo de revelación en la actualidad? Claro que se necesita. Y es ahí donde el don de profecía cobra tanta relevancia, hermano. Pero al mismo tiempo yo le quiero decir, le quiero exhortar a que cuidemos mucho eso. ¿Por qué? Porque a veces también, repito, se han caído en las polarizaciones, ¿verdad? Donde alguna persona, algún hermano en Cristo ejerce de una manera inadecuada este tipo de don. Y entonces empieza a dar revelaciones de acuerdo a sus conveniencias personales, atención, de acuerdo a sus pasiones personales, porque nos suele suceder mucho esto como creyentes, amén, que nos apasionamos en ciertos temas y a veces defendemos más a los temas y a los teóricos que a Cristo. Entonces nos ponemos en esa pasión, ¿no? Entonces puede decir algún profeta: no, es que yo recibí el don de profecía de parte del profeta fulano de tal y tú me tienes que escuchar. A ver, atención, porque para empezar el que te debe de guiar es el Espíritu de Dios. Y ahí es donde debemos de cuidar esto, ¿verdad? Y vamos a continuar lo que dice la Escritura en relación. Dice así la palabra del Señor: la persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Entonces, llevando esta dirección en la que vamos acerca del uso de esta palabra profética, nos dice que esta persona que habla de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar, es decir, debe de reconocer la autoridad que tiene esa palabra de profecía. En la Reina Valera, por ejemplo, si no me equivoco, dice que está sujeto al profeta, ¿verdad? Que lo dice así, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir? Que precisamente entre este don que da esta palabra de revelación hacia la iglesia, debe de haber una sujeción, de entender de qué se trata. Y eso es a lo que me refería hace un momento, entender que cuando se tiene el don de profecía, hermano, no es cualquier cosa. Es más, aquel hermano que lo tenga debería de temblar. En serio, porque imagínense una palabra de parte de Dios. Y a veces decir: bueno, ¿lo diré o no lo diré, verdad? ¿Cómo lo haré, verdad? O estoy diciendo de más, ya me emocioné y estoy diciendo de más. ¿Qué puede pasar? Y entonces al final de este versículo 32 dice: como es la costumbre en nuestras iglesias. Y aquí en esta parte, hermano, voy a regresar, perdón, hay una anotación por aquí que quisiera mencionarles. Aquí en esta parte, hermanos, quiero que noten la importancia que tiene esta coma con la que estamos aquí terminando este versículo 33. Amén, hermano. Quiero que vea muy claramente que no está terminando aquí lo que quiere decir Pablo, sino que va a continuación a desarrollar el tema. Amén, hermano. Entonces ahí hay una coma, no hay un punto. ¿Está de acuerdo? Es muy importante de notarlo, porque enseguida viene un tema que ha sido de gran debate dentro de la iglesia del Señor. En los versículos 34 y 35 viene un gran debate en cuestión también del orden. Entonces yo quiero, hermano, que usted tenga muy claro lo siguiente: Pablo específicamente aquí está hablando en el eje principal de orden. Amén, hermano.
Perdón que sea tan repetitivo en esto, pero es muy importante para que lo entendamos. Está hablando de orden. Y de acuerdo al contexto de los capítulos 12 y 13, está hablando de un orden basado en el amor que viene de Dios y que debemos de desbordar a la iglesia, los unos hacia los otros. Entonces, en este hablar de orden, donde ya estableció Pablo cuál es el orden que se debe de llevar al hablar en lenguas dentro de la iglesia, al interpretarlas, cuál es el orden que se debe de llevar al dar palabra de profecía, sigue hablando de este aspecto. Atención, hermano, en este versículo 32, ¿de qué está hablando entonces? ¿De qué don? De profecía. No ha terminado, ¿está de acuerdo? Entonces ahí hay una coma. Y esto va a ser muy importante para entender lo que sigue. Vamos a ver el versículo 34 y 35. Dice así: las mujeres deben de guardar silencio en las reuniones. No está permitido que ellas hablen. Más bien, deben mostrarse respetuosas, como dice la ley de Moisés. Si quieren aprender algo, que le pregunten a sus esposos cuando ya estén en su casa. Se ve mal que la mujer hable en la iglesia. A partir de estos versículos, hermanos, ya muchos me están echando ojitos, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, hermanos. A partir de estos versículos se han realizado, yo lo voy a mencionar de esta manera, se han caído incluso en abusos dentro de la iglesia. Abusos desde una perspectiva machista tradicional, y lo voy a decir de esta manera también, incluso judaica. A mí me impacta mucho que una de veces de las tendencias en cuestión del estudio profundo de la Escritura hacia este tema pueda ser el hecho de que a veces hay una crítica muy fuerte de parte de la iglesia que está ejerciendo un estudio minucioso de la palabra hacia, por ejemplo, aquellas iglesias que son, atención aquí con esto, amén, que son judaizantes. ¿Usted ha escuchado de iglesias judaizantes? ¿Sí? Que celebran todas las fiestas, ya, o sea, son creyentes, pues, ¿verdad? Y creen en el Señor Jesucristo, pero celebran las fiestas judías, siguen realizando ciertas actividades judías, etcétera, etcétera. Y a veces en el estudio profundo de la palabra nosotros decimos, qué bárbaros, hombre, pues que no han entendido que ya estamos en el NT, ¿verdad? Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto, no lo han entendido, qué bárbaros. Y entonces se ejerce en ocasiones como una presión en este tipo de análisis también por parte a veces de estas iglesias de decir, la mujer, hermanas, ustedes calladitas. Como luego dicen, ¿verdad? Calladito te ves más bonito, alguna cosa así dicen. Y se ejerce de esa manera. Pero fíjense lo que vemos aquí, y atención a todos, les pido por favor a todos atención, ¿sí? Atención a todos, por favor. Sí, vemos aquí lo que dice la Escritura, ¿sí? Dice, más bien deben mostrarse respetuosas, como dice, ¿cuál ley? Ay, caray, ¿qué pasó? Pues no, que lo judaizante no. Entonces es ahí donde empezamos a caer controversias, hermano, y empezamos a caer en controversias por situaciones de aspectos culturales. Atención ahí. Donde a veces se está buscando más la línea tradicional de un eje cultural que realmente lo que está sucediendo, lo que sucedía aquí en el contexto. Y vamos a analizarlo con mucho cuidado, porque para mí es muy importante que esto quede comprendido dentro de la iglesia y que podamos también tener, en alguna manera, comprender la postura de la iglesia al respecto. Y entonces dice, si quieren aprender algo, que les pregunten a quiénes, a sus esposos. A ver, entonces aquí entran todas las mujeres o nada más entran las mujeres casadas. Ahí nos dejaría también, ¿verdad?, una disyuntiva, porque hay quienes dirían, no, espérate, todas las mujeres entran ahí, porque es lo que también dice Primera de Timoteo, ¿verdad? El capítulo 2, 11 y 12 dice eso también. Y cuando lo analizamos también al contexto, vamos a dar cuenta que va muy de la mano con esto. Ahorita vamos a ver, amén, hermanos, ¿ok? Y dice, si quieren entonces aprender algo, que le pregunten a sus esposos, pobre de las que no tenían esposos, porque entonces quedaban en la interrogante, cuando ya estén en su casa.
Dice, se ve mal que la mujer hable en la iglesia. Primer aspecto muy importante que debemos de ver aquí, y el aspecto que debemos de ver aquí es que hay una cuestión de silencio, es decir, de guardar orden en la iglesia. Amén. Aquí el eje, hermano, usted léalo con calma. El eje es el orden. Pablo está hablando de orden dentro de la iglesia. Y dentro de ese orden está estableciendo el orden en cada una de las áreas. Y aquí en esta parte está hablando específicamente de qué, de la profecía, del que profetice. Y dice 1 Corintios 11:15 lo siguiente, fíjense aquí un contraste en relación a esto de enseñar y profetizar. ¿Cuál es? Dice así en versículos anteriores. Y si la mujer ora a Dios, amén, entonces sí puede orar, ¿verdad? ¿Y qué más dice? O habla en su nombre, entonces la mujer sí podía emitir profecía, ¿verdad que sí? Entonces alguien diría, a ver, espérate, no, a ver, entonces ahí hay como una contradicción. No hay ninguna contradicción, hermano, viene en el contexto. El contexto es que sí lo podían hacer, la mujer lo podía hacer, pero ¿sabe cuál era el problema? Que había desorden. Ese era el problema. Y es un desorden que venía también de un aspecto también cultural, donde estaba habiendo una revolución muy fuerte, porque recuerde que la mujer en esta situación del contexto greco-latino era pues muy mal vista, es decir, se le pisoteaba, ¿verdad? No se le daba esa autoridad, no se le daba tampoco ese lugar que la Escritura nos enseña que debemos de darle. Sin embargo, cuando viene el Señor Jesucristo es uno de quienes enseña, lo voy a decir de esta manera, o Él enseña también, o dignifica en este caso también la figura de la mujer, hermano. Y usted lo puede ver en la Escritura en muchos ejemplos. Lo puede ver cuando empezó a hablar con la mujer samaritana en el pozo. Es una de las cosas más vergonzosas que podía hacer un judío, hablar con una mujer así como lo hizo. Lo podemos ver cuando el Señor Jesucristo dejó que lavaran sus pies. También. Lo podemos ver como cuando el Señor Jesucristo permitió que cierto grupo de mujeres lo siguieran. A mí me impacta cómo realmente, las primeras testigos de la resurrección del Señor Jesús, ¿quiénes fueron? Sin embargo, a veces caemos en lo tradicional de rebajar. Y eso es algo que debemos de cuidar, porque aquí, repito, Pablo se está enfocando acerca del orden. Es lo que Pablo está tratando de hablar. Y entonces aquí vemos que está este aspecto del orden versus enseñar y profetizar. Entonces realmente podría ser que lo que Pablo está tratando aquí de decir es, hermanas, ustedes deben de guardar silencio, es decir, no desbordarse en la reunión, porque parecería ser que eso sucedía, que se estaba enseñando la Escritura, que se estaba dando una palabra y de repente empezaba a surgir como un tipo de cuchicheo, ¿no? Oye, como a veces pasa aquí. Oye, eso es esto lo que yo, oye, eso es lo otro. Cuando debería de haber orden. ¿Sí, hermanos? De ese orden está hablando. ¿Verdad que es un orden que entonces ya no nada más les pega a las mujeres, ¿verdad que no? Ya también a todos los demás, pero vamos a verlo más a fondo. Entonces aquí en este contrastado obviamente con 1 Corintios 11:5, nos damos cuenta cómo aquí dice, y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto al hombre. Es lo mismo que si se afeitara la cabeza, ¿no? Entonces está hablando de que sí lo hacían. Y vamos a ver aquí entonces para que nos quede más claro a todos, hermanos, ¿ok? Hay algunas explicaciones teológicas de esto. Y en un artículo del maestro y teólogo profesor Mesmer, él es de la facultad para que más o menos podamos saber quién es de la Facultad Internacional de Teología IPSTE en España, es profesor asociado ahí, es también investigador en el Evangelical Theological Seminary también, también es fundador de Casa Reina y Valera, ¿qué más hace? Es también teólogo en Sevilla y decano de la maestría y profesor de teología. Y de la Asociación Bíblica Española es miembro desde el 2019 y él entonces hace un artículo al respecto que me pareció muy sobrio en cuanto a esto. ¿Está listo, hermano? Fíjese lo que él va a empezar aquí a llegar a ciertas conclusiones. Lo primero que él dice es que este tema ha sido foco intenso de estudio durante los últimos 30 o 40 años. Ha estado ahí en la mesa del debate.
¿Deben o no hablar las mujeres? ¿Deben de callarse? ¿Deben de predicar? ¿No deben de predicar? ¿Deben de enseñar? ¿No deben de enseñar? ¿Qué sucede? Ha estado ahí. Y entonces también nos menciona acerca de los versículos del 34 al 35, que aquí es donde él va a empezar a hablar de las diferentes teorías. ¿Ok, hermano? Son diferentes teorías. Esto, recuerda, es muy importante, conocer las posturas. Amén. Conocer las posturas y a partir de eso en oración, pues pedir al Señor que nos ayude a tomar una, porque a final de cuentas es lo que hacemos. ¿Está de acuerdo? A final de cuentas es lo que hacemos. Y entonces ahí nos explica que una de las posturas es que el versículo 34 y 35 no se aplicaba a las mujeres en aquel tiempo y tampoco se aplica a ellas actualmente. Esa es una de las teorías, que no se aplicaba a las mujeres y que no se aplica en la actualidad. Y esta está basada en dos teorías. La primera es la teoría de la interpolación, que quiere decir que no hay una permanencia al texto original, como el final, por ejemplo, de Marcos 16. ¿Qué quiere decir? Que hay quienes dicen que este versículo se añadió. ¿Ok? Hay quienes dicen, es que eso se añadió, ¿verdad? Igual que el versículo de Marcos 16, ¿verdad? Donde dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. También se dice que ese versículo se añadió. Ahí yo les preguntaría a quienes piensan esto, ¿verdad? A quienes piensan esto yo les preguntaría, a ver, ¿y entonces dónde está la inerrancia? Entonces vamos a tomar lo que nos conviene también y lo que no, vamos a decir, no, es que se añadió después. Entonces, ¿dónde queda, verdad? Eso que defendemos ahora sí que a capa de espada, no, la inerrancia de la Escritura. Ok, entonces vamos a pensar en eso también, ¿sale? Luego también hay una teoría que se basa en esto, que es la teoría del dicho corintio, que es la correlación de lo que se dice en los versículos 34 y 35 y después en los versículos 36 y 38, que lo veremos más adelante. Es decir, ahí hay una correlación que se va conectando entre el versículo 34 hasta el versículo 38. Lo veremos más adelante. Recuerde, esto solamente son teorías. ¿Amén? Otra teoría que existe, hermano, es que las interpretaciones que hacen los versículos 34 y 35 son aplicables solo al contexto corintio. Esa es otra teoría también. Es decir, bueno, es que era lo que se tenía que llevar en ese tiempo, porque así estaba la situación ahí, era la situación sociocultural. Incluso hay historiadores que dicen que las mujeres se sentaban de un lado y los hombres de otro. Entonces cuando había esto, dicen que obviamente el grupo de las mujeres pues comenzaban, ya cuando escuchaban algo así que les llamaba la atención, comenzaban, oye, o alguna cosa así, ¿no? O dicen, no, es que esto no debería ser así, mira, debería ser así. Y empezaban a hablar. Entonces dicen que por ahí iba, ¿ok? Que no había una sujeción. Aquí la palabra sujeción también va a ser muy clave. También, por ejemplo, hay una interpretación que restringe directamente a los versículos 34 y 35 solo a ciertas mujeres. Es decir, que Pablo estaba diciendo, bajo esta teoría, que solamente las mujeres ruidosas eran las que se tenían que callar, no todas. Era lo que estaba diciendo Pablo. Esta es la interpretación aquí, amén, de esta teoría. ¿Seguimos todos aquí, hermanos? Muy bien, excelente. Ahora, hay una siguiente interpretación, son las interpretaciones que consideran los versículos 34 y 35 como aplicables a todas las mujeres de entonces y de ahora. Esa es la otra versión también, la otra teoría que existe. Y está basada también o se enfoca a las reuniones privadas versus las reuniones públicas. También a la autoridad del permiso masculino y también en relación de profetizar versus la evaluación de la profecía. Y yo sé que esto suena todo muy técnico, ¿verdad? Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que lo podamos todos asimilar, ¿verdad? Para mí también es muy complicado, pero vamos a tratarlo de asimilar de la mejor manera. Esta última teoría, hermanos, esta última teoría es la teoría en la que más consenso se ha dado en la actualidad. Es decir, es la teoría como más aceptada. ¿Ok, hermano? Entonces me gustaría que nos enfocáramos ahí. De acuerdo a diferentes comentarios, de acuerdo a diferentes Biblias de estudio, esta es la más aceptada. Que la interpretación que considera los versículos 34 y 35 son aplicables a todas las mujeres de entonces, de la iglesia de los Corintios y también de ahora. ¿Por qué? Porque puede ser que estaba hablando de las reuniones privadas contra las reuniones públicas. Como que había ese tipo también de connotación, reuniones públicas y reuniones privadas.
pero también muy importante, basado en la autoridad del permiso masculino, es decir, que realmente los hombres tuvieran esa autoridad o tuviéramos esa autoridad dentro de la iglesia del cuidado de la escritura, del cuidado de lo que se está hablando conforme a la palabra. ¿Qué quiero decir, hermano? Que realmente los hombres nos veamos en ese sentido como tomando esa autoridad. ¿Sabe qué ha sucedido muchas veces en cuanto que algunas hermanas se han levantado como pastoras, como maestras? ¿Sabe por qué ha sucedido en muchas ocasiones? Por nuestra ausencia. Porque los hombres brillamos por nuestra ausencia, estamos más preocupados en otras cosas. Y estoy hablando de hombres creyentes. Estamos más enfocados en mil cosas, no quiero decirlas, en vez de realmente tener cuidado de que se proclame la palabra de Dios y tener ese celo por el amor de la palabra de Dios. Y si nosotros tuviéramos ese cuidado como hombres, entonces otra situación sería, hermano. ¿Está de acuerdo? Otra situación sería. Pero desgraciadamente no se da. Pero eso sí, brincamos cuando vemos a una mujer enseñando. ¿Cómo puede ser? Y nos rasgamos la escritura, ¿verdad? Las ropas, perdón. Bájenla de ahí. ¿Qué no lo has leído? 1 Corintios y 1 Timoteo, ¿qué le pasa? Y yo diría, ¿y tú, hermano, qué estás haciendo? Para empezar, ¿eres pastor de tu casa? Para empezar, ¿estás ministrando a tu esposa, a tus hijos? ¿Estás haciendo... ¿Estás haciendo tu papel en la iglesia? ¿Estás desarrollando ese don que Dios te ha dado? ¿Estás desarrollando esos talentos que Dios te ha dado? Porque si no lo estás haciendo, hermano, bueno, creo que sería bueno que entres al grupo aquí que dice que mejor guarde silencio. Porque ni tú estás en el orden de Dios. Y aquí dice la escritura esto, o sea, nos está hablando de orden. ¿Te fijas por qué subrayo tanto esa palabra orden? Porque tú quieres orden en la iglesia, pero no lo quieres en tu vida. Estoy hablándole a los hombres, amén. O sea, tú quieres que las cosas se den bien en la iglesia, pero tú dices, no, a ver, pero yo no, porque yo no necesito tanto de esto. Eres el que más lo necesitas. O los que más lo necesitamos, somos nosotros. Y entonces ahí, obviamente, hermano, créeme, hermano, te lo digo con el amor del Señor, amén. Porque eso es orden de Dios, no es porque algo que yo piense, es el orden de Dios. Si tú eres un hombre que amas a Dios, que amas a tu esposa, que amas a tus hijos, que amas a la iglesia, ¿sabes que las hermanas se van a someter a esa autoridad con un gran gusto, hermano? Porque hay congruencia espiritual en eso. Hay congruencia. Entonces hay un orden que Dios está desarrollando que a final de cuentas se ve dentro de la iglesia. Le doy gracias a Dios y le pido al Señor que nos ayude, ¿verdad? Estamos apenas iniciando con esto. Pero le pido al Señor que nos levante como hombres, que seamos realmente intercesores de nuestra casa. Ahorita apenas comenzamos el lunes pasado. Los lunes a las 6 de la mañana por Facebook estamos orando al grupo de hombres de la iglesia. Únanse, hermanos, porque es mi oración que realmente tengamos una comunión íntima con el Señor que nos lleve a bendecir a nuestra casa y a la congregación, al cuerpo de Cristo, me refiero en general. Enseguida entonces les mencionaba acerca de profetizar versus la evaluación de la profecía, donde pareciera ser lo siguiente. Se los voy a leer tal y a la letra, hermanos, ¿sale? Para que todos lo podamos ir comprendiendo, ¿sale? Entonces, aquí podríamos pensar en cuestión de que si se refiere, que sigue en continuidad hablando Pablo de la profecía, y que tal vez lo que les estaba diciendo a las mujeres es que no elevaran profecía, no elevaran enseñanza dentro de la iglesia, sino que esperaran el tiempo adecuado. Entonces pareciera ser que el texto prohíbe a las mujeres evaluar las profecías, algo reservado solo a los ancianos de la iglesia, porque lo que estaba sucediendo es que se estaba dando una palabra dentro de la iglesia para edificación de la iglesia, y entonces escuchaban ruidos por ahí porque seguramente estaban evaluando lo que se estaba diciendo al frente. ¿Les suena familiar? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo, esperen, ¿verdad? No callen, y en su momento van a poder hablar con sus esposos para evaluar esto, que puede ser que esté bien o que esté mal, pero en su momento se evalúa. Y enseguida nos dice que esto es algo reservado solo a los ancianos de la iglesia. Vemos también en esta teoría, hermano, en esta postura teológica,
que 1 Corintios 12, capítulos 12 al 14, enfatiza el orden que debe de existir en el uso de los dones dentro de la iglesia, las lenguas, la enseñanza, la profecía, ¿ok? Y enseguida seguimos con este tema del orden, pero también dice, según esta interpretación, pues, los comentarios en relación a las mujeres, no hablando en la iglesia, caen bajo la rúbrica de la evaluación de la profecía y se aplican en consecuencia solo a esta situación específica. ¿Va quedando claro, hermanos? O sea, no es tanto que una mujer no enseñe o enseñe en la iglesia, no es tanto que una mujer predique o no predique en la iglesia, es cuestión aquí precisamente de la sujeción hacia la palabra revelada que la iglesia necesita. Por eso es muy importante entender eso, porque a veces podemos pensar, tanto hombres como mujeres, ¿será que realmente en la iglesia ahorita necesitamos aprender a desarrollar nuestros dones y a ponerlos por obra, por amor a la iglesia? Y entonces es ahí donde pueden surgir los debates. Puede decir que alguien considere, pues no, yo creo que no es tan necesario. Alguien considere que sí, pero esto se debe de dar en orden. No que no se deba de dar, pero se debe de dar en orden. Entonces dice lo siguiente enseguida. Por lo tanto, la supuesta contradicción entre este pasaje y lo que sería el versículo 11, el capítulo 11, 5 también de 1 Corintios, queda resuelto porque se refiere a dos contextos diferentes. ¿Nos va quedando claro, hermanos? Dos contextos diferentes. Y viene aquí un comentario de Ben Witherington, así se llama él, que dice lo siguiente. Dice así, aunque hay diferencia entre enseñanza y profecía, la distinción clave entre ambas es que la enseñanza está conectada con proclamar el mensaje apostólico de Cristo, es decir, el querigma. ¿Cuál es el mensaje apostólico de Cristo? Llevar el evangelio. Amén. ¿Qué le encargó principalmente a los apóstoles? Llevar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Mientras que la profecía es lo que el Espíritu tiene que decir mediante gente en situaciones específicas para culpar, alabar, advertir, consolar, llamar al arrepentimiento, dar promesas, etc. Puede ser que en algún lugar exista alguna iglesia, hermano, que está bajo persecución, amén. Y probablemente el Espíritu Santo les quiera dar una palabra porque ha sido muy difícil para ellos la persecución y el Espíritu Santo les quiere decir, esto va a continuar, pero confíen en mí. ¿Será eso bueno para esa iglesia? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Pero hay quienes van a decir, no, a ver, ¿en qué versículo viene eso? Y nos vamos a poner en posturas así, ¿verdad? Porque ¿sabes por qué, hermano? Porque no estamos viviendo ese contexto, ¿verdad? No estamos en ese contexto. Yo creo que aquí el Espíritu Santo, una de las cosas que nos diría tal vez es, ¿saben qué, hermanos? No sean cristianos tan acomodados a la cultura. Tal vez el Espíritu nos diría. No sean cristianos tan chiqueados, ¿verdad? Y sensibles, que de cualquier situación ya quieren dejar la fe, ¿verdad? Tal vez el Espíritu nos diría. Pero es importante. Y todo eso, hermanos, a final de cuentas va a estar basado en la Escritura, va a estar basado en la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar ya para ir a la parte final. El versículo 39, si estamos ahí, ¿verdad? Déjenme ver si aquí me pasé. Sí, muy bien. Ok, entonces decíamos que estos versículos parecerían o parece que van a respaldar lo anterior que estamos explicando. Versículos 36 al 40. Dice así: ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni fueron los únicos que lo recibieron. Ahí Pablo está siendo medio duro, ¿verdad? Porque les está diciendo ahí a los corintios, o sea, tranquilos corintios. O sea, no crean que ustedes son los sabedores de la verdad absoluta del evangelio y todos los demás no, ¿verdad? De alguna manera les está diciendo eso. Versículo 37 dice, si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, debe reconocer que esto que les escribo es una orden de Dios. Y enseguida dice, pero si no lo quiere reconocer, ustedes no deben prestarle atención. Y sigue hablando de este orden al que nos estamos refiriendo. Y enseguida dice, mis queridos hermanos, fíjense cómo va aquí a concluir, ¿ok? Se fija cómo viene la misma línea del uso. Está hablando del uso ¿de qué? De estos dones, amén.
Viene sobre esa misma línea. No es que Pablo se haya salido y haya dicho, bueno, entonces aquí entre paréntesis les quiero decir, mujeres, cállense. No, o sea, está en esta misma línea. Y entonces dice ahí, mis queridos hermanos, ustedes deben procurar, ¿qué? Hablar por parte de Dios. Y no impidan que se hablen idiomas desconocidos, pero háganlo todo de manera como, hermano, correcta y ordenada. Es lo que está diciendo, hermano. O sea, qué preciosa es la palabra del Señor, ¿verdad? Al final cuando está diciendo, o sea, pongan en obra esos dones que Dios les ha dado, pero háganlo de manera correcta y háganlo de manera ordenada. Y vamos a la siguiente conclusión. Los dones dentro de la iglesia deben de usarse según 1 Corintios, de los capítulos 12 al 14. Amén, es todo el contexto. Y dice así, debemos de hacerlo con amor, como el principio principal. Aquí está medio redundante, pero como el principal de todos los dones. Amén. El amor. ¿Cómo lo debemos de hacer? En amor. Porque tú amas realmente a tu hermano, porque tú realmente amas a tu hermana, amas a la iglesia del Señor, y por eso lo vas a hacer en ese amor. Y enseguida, reconociendo que todo redimido tiene dones. Tú tienes dones de Dios, pero tu hermano también. Amén. Y debemos dar gloria a Dios por eso. Reconociendo que es algo que viene de Dios por medio del Espíritu Santo. Muy importante reconocer eso. ¿Está de acuerdo? ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a evitar que nosotros pensemos que es algo de nosotros, porque luego también sucede eso, empezamos a caer en esa circunstancia. ¿Qué circunstancia? De decir, no, qué buen maestro soy de la Biblia. No, qué bueno soy hablando en lenguas. No, qué bueno soy sirviendo. Y empezamos a pensar eso, o sea, cuando deberíamos decir, Señor, gracias por tu misericordia, que me has permitido, me has regalado este don, gloria a ti, porque viene de ti, Señor, y si no fuera por ti, Señor, simplemente no tendría esta, recuerde, capacidad. Porque un don es una capacidad para hacer algo. Dios, por medio del Espíritu Santo y a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, te da esa capacidad o nos da esa capacidad. Enseguida, recordar que son para la bendición de la iglesia, para bendición de ¿quiénes? De los demás, para bendición de la iglesia. Enseguida nos debe de quedar muy claro que debemos de usarlo, por lo tanto, ¿cómo, hermano? Con cuidado, porque recuerda que un día, y esto va a suceder, mira, cuando estemos en el cielo platicaremos mucho de esto, Perdón, gracias, muchas gracias. Pero un día va a suceder que estemos delante de la presencia del Señor para dar cuentas de lo que hicimos. Amén, hermano. Esto va a pasar. Un día vamos a dar cuentas al Señor de lo que estuvimos haciendo, precisamente con esos dones y talentos. Y finalmente, que debemos de hacerlo ¿cómo? Con orden. Con orden. Amén. Cuidemos eso entonces, hermanos. Que sea con ese amor por la iglesia, porque al final de cuentas el Señor nos ha dado esto porque nos ama y nos quiere seguir preparando y embelleciéndonos como su iglesia, por la que Él viene un día. Pero debemos de hacerlo con cuidado y con ese orden. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos has permitido estar aquí reunidos. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a utilizar estos dones y esos talentos que tú nos has dado, estas capacidades, para gloria y honra de tu nombre. Que nos permita, Señor, llevarlos a la práctica de una manera que te podamos bendecir a ti, Señor, y podamos bendecir a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a siempre tener como el eje principal el amor. El amor que tú nos has tenido, Señor, ese amor que viene de ti, derramarlo en tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús.